Buenas tardes, bienvenidos al taller de lectura número 2. En el taller anterior habíamos revisado un poco de las ideas sobre lo que representaba leer y sobre cómo ha ido evolucionando la lectura de diferentes textos. Es decir, recordamos cómo en el pasado leíamos o estábamos obligados a leer cualquier tipo de medio de comunicación, por ejemplo, el periódico, las cartas que nos enviaban para comunicarnos, entre otros. Actualmente, no es que hemos dejado de leer, porque como habíamos recordado, leemos distintos textos. Por ejemplo, para responder un mensaje del celular, necesitamos leer. Entonces, no dejamos de leer. Leemos, pero cambiaron nuestros mecanismos de lectura. Es decir, yo no necesito aplicar una serie de estrategias para poder comprender un texto, pero sí necesito leer el texto para poder emitir una respuesta. Eso en cuanto a los mensajes, correos electrónicos, etc. Hoy, en el siguiente taller, vamos a hacer algo un tanto más relacionado al proceso de la lectura y lo vamos a aplicar con un texto para que quede mucho más claro este ejemplo de lectura o proceso de lectura. Entonces, empecemos. Para iniciar, muchos de nosotros tenemos varias orientaciones a la lectura. Entonces, en este momento, van a tomarse un momento de su tiempo para proceder a responder estas preguntas. Son 4 las que pueden observar expuestas en su pantalla. Entonces, por favor, respóndanlas de forma individual. Recuerden que habíamos quedado que en el anterior taller que iban a tener una hojita a la mano. Entonces, en la primera parte de la hoja, vamos a empezar a responder las preguntas de forma ordenada. Entonces, ustedes y yo las vamos a responder juntos y luego les compartiré mis respuestas. Entonces, trabajemos, ¿ya? Listo. Entonces, cumplido el tiempo para responder las preguntas, cada uno de ustedes va a leer sus respuestas y descubrirá, sumando todas estas, cuál es su concepto de lectura y por qué prefiere pasar su tiempo leyendo y no en alguna otra ocupación. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿por qué me gusta leer? Y mi respuesta es, porque me gusta leer porque es un excelente mecanismo para pasar el tiempo. Recuerden que en el momento actual en el que nos encontramos, que es atravesar por la cuarentena, en donde nos han prohibido salir o exponernos a lugares en donde haya demasiada gente, estamos privados de ir al cine, de ir a una biblioteca o de compartir tiempo con alguien más. Entonces, los libros son un mecanismo excelente para poder obtener información. Entonces, si ustedes tienen bastante tiempo y varios libros dentro de su casa, pueden escoger uno de ellos y empezarlos a leer, porque es la mejor forma de pasar el tiempo. Inclusive van ejercitando su memoria, porque aprenden vocabulario y manejarán mucho mejor su léxico de acuerdo a lo que les guste leer y de acuerdo a la edad que tenga cada uno. Evidentemente, la edad es un factor que influye cuando nosotros queremos leer. Si somos pequeños, entonces hay libros especializados para nosotros. ¿Por qué sucederá esto? Esto sucede porque el vocabulario que maneja cada texto es distinto. Entonces, si yo tengo 7, 8 años e intento leer una novela para alguien de 15, quizá tenga muchas confusiones al momento de entender la historia y no termine por entenderla. Entonces, siempre que vayan a escoger un libro, por favor, háganla de acuerdo a su edad y a los intereses que tengan. Si me gusta leer poesía, pues leo poesía. Y si me gusta leer cuentos, novelas, escogeré un libro de acuerdo a lo que a mí me guste leer. Segunda pregunta. ¿Qué prefiero leer? Recuerden que a pesar de que todos tienen la presentación de un libro, hay varios textos que podemos leer. Pueden leer poesía, pueden leer cuentos, pueden leer fábulas, mitos, pueden leer novelas completas, de acuerdo al tiempo que ustedes dispongan y a lo que les guste leer. Por ejemplo,
Ahora que tenemos bastante tiempo, podemos tomar una novela para leerla. Entonces, podemos iniciarla y leer diario un cierto tiempo y podemos observar después cuál es el resultado de esta lectura. Pero si lo que yo busco es leer mucho más, puedo empezar por la lectura de cuentos que me permiten realizar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, al trabajar con cuentos, nosotros podemos desarrollar varias destrezas, como por ejemplo la destreza del escuchar y la de imaginar. Imaginar es algo que ya quizá no hacemos, porque alguien más lo hace ese proceso por nosotros. Pero si leemos algún libro o algún cuento, esto nos permitirá imaginar. Como en el anterior taller, en donde hicimos un corto ejercicio de imaginar y proponer finales o estructuras distintas a historias. Incluso luego de leer, puedo probar qué tan buen escritor soy y ver los resultados que den. Luego tengo la siguiente pregunta. ¿Tengo un libro favorito? Entonces, vamos a encaminarnos a responder esta pregunta de aquí. Hola José, buenas tardes. Bienvenido. Hola, profe. ¿Qué tal? Justo habíamos empezado el taller y estábamos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Te parece si las respondes también? Entonces son estas 4 que ves aquí, ¿ya? Debes responderlas de acuerdo a tus intereses y tus criterios. ¿Recuerdas que habíamos quedado en que íbamos a tener una hojita? Entonces, en la hojita, respóndelas, ¿ya? Trata de no utilizar toda la hoja porque vamos a utilizar luego el espacio. Por favor, José, respóndelas, ¿ya? Sí. Ok, Me avisas cuando termines. ¿Te parece? está bien, profe. Listo. Ya, profe, Dime, José.
Si es que yo no tengo ningún libro que no volvería a leer nunca más, o sea, digamos porque todos los libros que he leído me gustaron, no respondo la pregunta. Exacto, tu respuesta debe ser todos los que he leído me gustan. Entonces esa debe ser tu respuesta. Listo. Entonces, como ya terminaste, vamos a compartir las respuestas que ambos pusimos. La primera pregunta decía, ¿por qué me gusta leer? Y vamos a tener en cuenta de que en la actualidad, por la situación en la que nos encontramos, tenemos muchas cosas que nos gustan hacer, pero que no podemos hacer. Por ejemplo, ir al cine. Y muchos dicen que las películas reemplazan a los libros que nosotros leemos. Entonces, en este momento, a mí me gusta leer porque es una buena forma de pasar el tiempo. Tú, José, cuéntame, ¿por qué te gusta leer? Porque me gusta aprender cosas nuevas Ya, muy bien, chévere. sobre los nuevos cuentos que vaya leyendo. Chévere, José, muy bien. La otra pregunta que pusimos decía, ¿qué prefiero leer? Entonces, recuerda que no siempre podemos leer necesariamente un cuento o un libro muy extenso. Podemos ir variando. Podemos leer en una ocasión el periódico, en otra ocasión puedo leer un cuento, en otra ocasión puedo leer una fábula. Entonces, todo puede irse mezclando de acuerdo al tiempo que yo tenga. Por ejemplo, ahorita que tenemos mucho tiempo, sería bastante chévere que pruebes con la lectura de un libro extenso, es decir, largo. Pero ten en cuenta que cuando tú vayas a escoger un libro que quieras leer, debes tener en cuenta que sea algo que te va a gustar. Por ejemplo, si yo te digo, debes leer El perfume, ¿te atrae el título del libro que te digo que puedes leer? Sí, Ya, bien. Pero si te digo, tienes que leer La historia de la humanidad, ¿te atrae? No. no, Exacto, muy bien. Entonces, debes leer de acuerdo a los intereses que tengan. Verás, algunas personas dicen que nosotros escogemos el libro de acuerdo a cómo nos sentimos. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que si tienes ñaños o alguien mayor en la casa, cuando están en la etapa de sentirse enamorados, leen muchos libros que tienen títulos semejantes a eso? Entonces, hay libros que se relacionan a cada una de las etapas por las que nosotros pasamos. Cuando somos chiquitos, en general, lo que más nos atrae del libro es la portada, pero luego nos familiarizamos más por el título. Entonces, ¿tú tienes un libro favorito? sí. ¿Cuál es? El que le había dicho de la anterior clase, el diario de Greg. Ah, qué chévere, es un libro bastante chévere. Y como me dijiste, todos los libros que, que has leído te gustan mucho, entonces no hay ninguno que dirías no voy a volverlo a leer nunca más. Entonces, verás, sucede que mientras vas leyendo varios libros en el transcurso de tu vida, hay libros que no se ajustan a lo que tú vives, entonces te parecen un tanto aburridos. Y por eso son libros que quizá no quieres volver a leer, pero como te mencionaba antes, dicen que nosotros escogemos los libros de acuerdo a cómo nos sentimos. Cuando estamos muy contentos, muy felices, leemos libros de ese estilo, pero cuando estamos tristes también buscamos literatura cercana a ella. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy muy feliz, leo libros que aborden el tema de la felicidad, pero si estoy muy triste, entonces busco un libro semejante a eso. ¿Te ha pasado eso? ¿O solamente lees los títulos que te sugiere alguien más? Mm, no sé, pues algunas veces leo los títulos que me recomiendan otras personas y otras veces leo los cuentos por cómo yo me sienta. Exacto, muy bien. ¿Ves que, ves que eso va relacionado siempre también con lo que nosotros sentimos? Ya. Ahora que ambos respondimos de estas preguntitas, vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Vamos a ver. Yo no soy tan buena para dibujar, pero el punto ahorita es que ambos hagamos un gráfico de un signo que represente la lectura. Por ejemplo, tú vas a hacer un dibujo con el que tú veas y digas, ah, esto me hace acuerdo de la lectura. Entonces vamos a hacerlo los dos, ¿ya? Tú haz tu dibujo y yo hago el mío, después nos los mostramos. Pero debe ser algo que cuando lo veas te haga acuerdo de la lectura. Dices, ah, este dibujo tiene que ver con la lectura. Entonces, dibújalo. Trata de que sea más allá de un libro, porque siempre que vemos un libro es lectura, pero trata de buscar algo tuyo, que te haga acuerdo de leer. Entonces, a ver, hagámoslo, ¿ya? Vamos, ¿qué tal nos va? Aunque yo Ya. no soy tan buena dibujando, pero intentemos. Va a ser nuestro signo de la lectura.
No harás un dibujo muy perfecto porque yo soy mala para dibujar, entonces intenta hacer algo así sencillo nomás. Yo soy mala para dibujar. El intento y la actitud lo es todo. Ya, ok, profe. Ya mismo lo termino yo. Pregúntale a tu hermano. Papi Brown. A él le encanta la lectura. Ya voy. No probable es que las respuestas están las mismas. Mira, yo ya lo ¿Ah? terminé. Lo puedes No ver. son las mismas. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Ahí. Mira. Un árbol con unos libros. Un árbol con unos libros. Exacto. ¿Tú qué dibujas? ¿Es una casa? Una Una biblioteca. es una biblioteca. Muy bien. A ver, verás, yo te voy a contar primero por qué dibujé esto y luego tú me cuentas por qué dibujaste eso. Verás. Yo dibujé esto, que es un arbolito con letras, porque como tú has dicho ya varias veces, cada vez que nosotros leemos vamos aprendiendo. Todos somos como una pequeña semilla cuando empezamos a leer. Mientras más vamos leyendo, más vamos adquiriendo capacidades. Entonces, cuando vas leyendo, aprendes a escribir y aprendes a hablar. Es decir, vas desarrollando tu tamaño hasta que llegas a ser un gran arbolito como el que yo dibujé, lleno de conocimientos. Cada libro que lees te da un conocimiento. Es decir, siempre que leemos algo, en algún momento nos acordamos. De ahí te vas llenando de conocimiento y te haces grande, grande como un árbol. Entonces, por eso este es mi signo de lectura, porque el arbolito simboliza cómo vamos evolucionando nosotros. Ahora tú cuéntame por qué dibujaste la biblioteca. Ya, profe, antes de que le diga por qué dibujé la biblioteca, mi hermano puede entrar conmigo. Esto, ¿Ah? claro. Ah, bueno. Verá, Después sigue. yo dibujé la biblioteca pues porque ahí es donde se lee, Mónica, ¿te gusta ¿no? la clase? Exacto, muy bien. La biblioteca porque es el lugar en donde se lee. Pero recuerda que actualmente ya podemos leer en línea, entonces las bibliotecas también ya son digitales. Solo es cuestión de darle un clic y estás dentro de una biblioteca. ¿Has ido a una biblioteca? ¿Cómo, profe? Si tú has ido a una biblioteca, José, ¿conoces una? Sí, ¿Cuál? pues, o sea, no he ido a una biblioteca ahí por la ciudad, sino que he ido a la biblioteca de mis escuelas. La del Parque de la Carolina. Ah, qué chévere. Los clubes de la lectura, no una biblioteca. No, es una biblioteca. La del museo de, ¿cómo se llama? La de la Carolina, el Parque de la Carolina. Donde está el planetario, el centro. Esa es una biblioteca. Ajá. Ah, entonces ¿Te sí es, acuerdas? o sea, la biblioteca, donde está el planetario. Lo bonito de las bibliotecas es que ahí podemos ponernos en contacto con un montón de libros. ¿Sabes qué es lo malo? A veces los libros que hay ahí ya son bastante viejitos. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Me parece que sí, que se van a caducar. Listo. Ahora que ambos hicimos el gráfico y respondimos las preguntas de la lectura, vamos a continuar con el trabajo que estamos haciendo. Y vamos a hacer lo siguiente. Verás, cuando nosotros leemos, tenemos que hacer tres cosas. Es decir, antes de leer, voy a hacer ciertas actividades. Cuando leo, voy a hacerlo con ciertas habilidades. Y después de leer, voy a hacer otras actividades. A estas tres fases que tú ves aquí se llama el proceso de la lectura. Por ejemplo, cuando tú pides a comprar cualquier librito que te interese leer, tú me habías mencionado que lees la partecita donde está el resumen del libro. Esa sería la parte de la lectura. Pero hay otras cosas que puedes hacer para saber si el libro que quieres es el correcto. Por ejemplo, puedes ver la portada del libro. Y si la portada del libro es chévere, te va a gustar mucho más. Pero si la portada del libro no te llama la atención, quizá le restas puntos al libro. Imagínate lo siguiente. Cierra los ojos. El libro que vamos a comprar es un libro sobre las historias de los dinosaurios. El título del libro se llama Parque Jurásico. Y en la portada del libro está solamente
un lápiz. ¿Te gustará el libro? Sí, profe. ¿Sí, por el tema o por el dibujo de la portada? Por el tema. Por el tema, muy bien. Hola Daniel, bienvenido. Él es mi hermano, profe. Ah, él es tu ñaño. Ah, ya, qué chévere. Está Entonces, en quinto de básica. genial. Entonces él aún puede perfeccionar más sus habilidades de lectura. Eso en cuanto a la prelectura. Inclusive puedes imaginar de qué trata la historia de acuerdo al título. Por ejemplo, si yo te digo que el título del libro es Rafles, manos de seda, ¿de qué crees que se trata la historia? ¿A quién le está preguntando, profe? A ti, José, ¿de qué se tratará la historia si digo que el título es Rafles, manos de seda? Pues de una persona que tiene manos de cera. Manos muy suaves, ya, puede ser. Daniel, ¿tú qué crees? Si la historia es de Rafles, manos de seda, ¿de qué será el libro? Sobre lo que dijo mi hermano, un chico con manos suaves. Con manos suaves, ya muy bien. Ahora entonces yo les cuento que no se trata de un chico que tiene las manos suaves, sino la historia se trata de un ladrón. Por eso dice manos de seda, porque se le pegan las cosas. ¿Qué tal? Entonces, esa también puede ser una estrategia para escoger un libro. Vamos a hacer estas 3 fases con una historia cortita. Es decir, vamos a trabajar en la prelectura, en la lectura y la postlectura. Para eso, en las fases de la prelectura, vamos a hacer un trabajo con el título. La historia que vamos a leer se llama, aquí está, El abejero de las barbas de oro. Es un cuentito de una escritora ecuatoriana. Si el título es del abejero con barbas de oro, ¿de qué será la historia? El abejero. José, el abejero con barbas de oro. Ya le respondo, profe. A ver, piénsenlo, piénsenlo. Imagínense, el título es del abejero con barbas de oro. ¿Qué será? ¿Quién será? Profe, pero ¿qué es un abejero? Un abejero con mucho oro. Un abejero, en este caso del cuento, se refiere a un hombre que se encarga de cuidar a ese tipo de animalitos. Es decir, alguien que se encarga de producir la miel, que vende miel. Eso es, el abejero. Un abejero con mucho dinero. Un abejero con mucho dinero. Ya, bien, Daniel. José, Ah, sí, yo pienso que también lo mismo que mi hermano. ya, bien. Puede ser que tenía mucho dinero. O no sé, a ver. Si me dicen que la historia se va, si el título es El abejero con barba de oro, eh, digamos, yo pensaría que él es una persona que vende miel a otras personas para que la prueben y eso, y consigue mucho dinero para que se haga una barba de uva. Ya, muy Una bien. barba de uva. Bien, entonces, si yo pongo mi idea, entonces yo puede ser que sea un hombre que tenga muchas deudas, y por eso digan barba de oro, porque está tan endeudado el pobrecito que ya debe hasta las barbas, entonces podrían ser cualquiera de las 3 ideas. Esta es la fase de la prelectura. Trabajamos los 3 en base al título, es decir, leímos el título y de ahí cada uno generó sus propias ideas. Ahora vamos a la fase de la lectura y vamos a leer. Luego de leer, vamos a hacer algunas actividades, ¿ya? Entonces vamos a empezar a leer. El abejero de las barbas de oro. Vamos a leer un párrafo, ¿ya? Yo inicio, luego va José, luego va Daniel. Empecemos. El abejero de las barbas de oro. Hace mucho tiempo atrás, en una de las comarcas de la serranía ecuatoriana, cuando las familias estaban integradas por muchos hijos y más parientes cercanos, se dedicaban a la agricultura y al cuidado de pocos animales domésticos, cuando las casas estaban asentadas a varios kilómetros y cuando tenían que comunicarse en casos de emergencia, se subían a los cerros para gritar o tocar el cacho. Un paréntesis. El cacho es un instrumento musical. Le sacaban, por ejemplo, se han visto que los toritos tienen cachos, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad les cortaban eso a los animalitos y los utilizaban para producir sonido. Era como un teléfono más o menos. Pero no hablaban por ahí, sino hacían un sonido para llamar la atención de alguien más. Las parcelas
Las parcelas, en cambio, eran los espacios de terreno. Eso es una parcela. Por ejemplo, yo tengo un terreno grandote y voy a sembrar papas y voy a sembrar frijol. Voy a dividir el terreno en parcelas, es decir, en pedacitos, para sembrar en cada espacio o papas o frijol. Eso es una parcela. Las parcelas eran lo suficientemente amplias y la producción muy bien avanzaba para la supervivencia de todos y de todas. Dale, José. Los soberados eran verdaderas bodegas en donde guardaban los granos para el sustento de todo el año. Los caminos de acceso a los pueblos eran de tierra y en invierno eran llenos de camellones debido a la humedad y al constante deambular de los caballos que servían para el transporte de las personas y de la carga. Había muchos chaparros a la orilla de los caminos vecinales y en las cercas de las parcelas, también selva virgen, de donde sacaba leña para la combustión y madera para la construcción de las casas. El ambiente estuvo aromatizado por la presencia de infinidad de flores en épocas de verano. Los pájaros eran abundantes y el trinar era una verdadera sinfonía durante las tardes y las madrugadas. Bien, dale, Daniel. La población masculina de este vecindario, además de dedicarse a la agricultura, practicaba ciertos oficios. Había un carpintero que se ocupaba de la construcción de las casas, especialmente en los veranos. Un heredero dedicado a la producción de herrajes para los caballos y mulos. Un peluquero que además hacía de sombrero. Un sastre, un remendón de zapatos y un tejedor de ponchos, chalinas y cobijas con hilos de lana de bodego. Ese personaje era de tez muy blanca, pelo castaño y las barbas muy abundantes y de color oro. Yo acabo. Entre las mujeres había una partera, una curandera que practicaba medicina natural. Bien había una mujer que limpiaba el mal aire y el espanto, pero también una que hacía brujería y se lo identificaba por la vestimenta negra que lo utilizaba y el fuerte olor a ruda, pues en casa tenía muchas plantas de ese vegetal tan aromático. Terminamos. Entonces, ¿quién de los tres tenía la razón sobre el cuento? No sé. A ver, mi hermano queda un poco, 11. ¿O usted, profe? Puede ser, ninguno de los tres tenía la razón. ¿Saben por qué? Porque yo creía que era un endeudado. Daniel creía que era alguien que tenía mucho dinero y José creía que era alguien muy buen negociante. Pero en realidad lo que el cuento nos quiere contar es que es un lugar en donde hay mucha gente, cada una de ellas con varios oficios. Entonces ninguno de los tres le acertó. Tenemos que seguir practicando en esto para que nos salgan las siguientes. Ahora, hay varias palabras que quizá no son conocidas para ustedes. Por ejemplo, las que acabamos de revisar hace rato. Parcela es un espacio pequeño de terreno. Entonces, la próxima vez que tengan a alguien muy cerca, deben decirle, respeta mi parcela para indicarle que es tu espacio. Entonces, eso es una parcela, un espacio en el terreno. ¿Hay alguna otra palabra que ustedes tengan dificultad para comprender? Búsquenlas y díganme. No, profe, yo no. Yo entiendo todas las palabras. Solamente no entendía lo que era cacho y parcelas. Ah, ya. ¿Y tú, Daniel? ¿Qué es un oficio? ¿Qué es qué? Un oficio. Oficios. Ya. A ver, este cuento nos habla sobre las ocupaciones de varias personas dentro de un mismo ambiente. Entonces, un oficio es semejante a una profesión, pero no necesitas de estudiar para tener un oficio. Por ejemplo, podemos decir que de oficio yo soy peluquero, pero no estudié, yo aprendí a cortar. Entonces, el oficio es como una ocupación. Esto es un oficio, Daniel. ¿Saben lo que es ¿saben qué es un soberado? Sí. Sí, a ver, ¿qué es un soberado? No, mentira, profe, no sé.
A ver, un soberano es como un espacio en el que guardan las cosas. Entonces, es como una bodega, más o menos. Y luego ustedes tienen también una palabra que dice chaparro. ¿En qué ustedes han utilizado esta palabra? Chaparro. No, 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 yo tampoco. ya, verán. Esta palabra de chaparro es una palabra que tiene un tanto de mexicano, porque indica a alguien que es muy pequeño. Entonces, para no decirle pequeño, ni chiquito, ni algo relacionado, se utiliza el término chaparro para indicar algo pequeño. Esto es, Está esto, como que eres un chaparro. ¿qué dijiste, José? Como decirle a alguien que, digamos, eres muy chaparro o algo así. Exacto, entonces estamos indicándole a esa persona que es pequeña, pero para no decirle pequeña, chiquita o alguna cosa, le decimos chaparro, que indica que está bastante pequeño. Eso indica la palabra chaparro. Y la última palabra que también tienen aquí, que puede ser no conocida por ustedes, es herrero. ¿Saben qué es un herrero? Sí, ¿Qué es un herrero, Daniel? Es el que arma cosas con hielo, así como, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo qué cosas hacía, pero es eso. Exacto, muy bien, es quien trabaja con el hierro, es decir, hace objetos en base a este metal. Por ejemplo, lo que les ponen a los caballos, las herraduras de los caballos, hacen ollas, etcétera. Eso es un herrero. Ahora, terminamos de leer el cuento. ¿Qué les parece el final del cuento? Está medio no claro, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si cada uno de nosotros le pone un final distinto? Entonces llegamos hasta la partecita en la que cuentan los oficios de cada persona. Entonces, continuamos la historia, ¿ya? Pero hagámoslo de forma ordenada. Va a empezar Daniel a continuar la historia. Luego va José y yo termino la historia. Vamos a hacer una historia en base a esta. Entonces, a ver, Daniel, continúa la historia. A ver, después de lo de que utilizaba y el fuerte olor a duda, pues en su casa tenía muchas plantas de ese vegetal tan aromático. ¿O después de cuándo? Dice, está contándonos, en el cuento que estamos leyendo solo nos están contando de que había una mujer que se dedicaba a la brujería y que la identificaban porque siempre que andaba por las calles tenía un olor a ruda, porque tenía varias plantas que olían a eso. Entonces, luego de esto continuamos nosotros la historia. Dale, Daniel. Entonces un día la chica que hacía la brujería le hizo una maldad al abejero y le convirtió la barba completamente de oro. Ya, bien. Dale, José. Continúa. ¿Continúo desde donde termina el cuento o desde donde mi hermano terminó? Y dijo Daniel, desde la parte de que contó Daniel. Ya. Y el abejero se sintió muy pesado por su barba porque era de oro y se cayó al suelo. Ya, bien. Entonces yo voy a terminar la historia. Cuando se cayó al suelo, su barba era tan pesada que no podía levantarse. Entonces necesitó la ayuda de alguien más para volver a ponerse de pie. Y pasaba por ahí el herrero. Entonces aquel le dio la mano y le ayudó a levantarse. Sigue Daniel. Se levantó y ¿qué pasó? Entonces el abejero estaba muy triste y el heredero le dio una idea para que le dé su barba para hacer cosas de oro. Muy bien. Dale, José. Entonces el abejero aceptó y decidió que le cortaran la barba para que se la den Heredero. al herrero y en vez de hacer cosas de hierro empezó a hacer cosas de oro. Bien. Entonces, como la barba del abejero era tan, pero tan grande, consiguieron fabricar joyas, ollas e incluso recuerdos de oro. Al final, el abejero y el herrero terminaron siendo ricos, porque vendieron todo lo que habían fabricado.
¿Qué tal nuestra historia? ¿Mejor que la anterior? Sí. Sí, está mejor. Exacto, muy bien. Lo que acabamos de hacer ahorita nosotros es el proceso de la poslectura. Es decir, después de leer todo el cuento, todos nosotros podemos hacer varias actividades. Una de ellas es la que hicimos ahorita. Si no me gusta el final de una historia, entonces yo puedo cambiarla. Puedo utilizar mi imaginación y le cambio el final a la historia. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia y les voy a contar el final de la historia. Y luego ustedes me dicen si les gusta o no les gusta. Y si no les gusta, le cambiamos el final. Verán, Ok. esta es la historia de una mujer. Esta es la historia de una mujer que vivía sola en medio de un bosque. Esta mujer tenía muchas necesidades, pero al vivir sola y en medio del bosque no recordaba ni siquiera su nombre. Un día decidió salir a caminar y caminó tanto que llegó hasta un pequeño poblado. En este pueblo la reconocieron y le dijeron que era hija de un rey. Ella se negó y volvió despavorida, llena de miedo, a esconderse en el lugar donde vivía. No quiso que nunca la encontraran y nunca la encontraron. Ese es el final de la historia. ¿Lo quieren cambiar? Sí, yo quiero cambiarlo. A ver, dale, Daniel, cámbialo. Sí. Entonces, cuando estaba feliz en su bosque, un día la encontraron y venían con el rey y le decían que tenía que estar con ellos porque era la princesa. Ella lo negó y se escapó. Y entonces encontró una estatua, la cual le dijo que su destino era estar con ellos. Entonces ella siguió negando hasta que se dio cuenta que sí debía. Entonces fue la princesa y ya. Muy bien, Daniel. José, ¿a ti te gustó el final o también lo quieres cambiar? A mí ese final sí me gustó, profe. Ya, bien, sí te gustó el final. Entonces, esas son las actividades, esa es una de las actividades que pueden hacer. Otra de las Pero pues actividades que podemos hacer y que por lo general siempre hacemos en la escuelita es responder a las preguntas que nos hacen sobre la lectura del cuento. Por ejemplo, en el cuento del abejero de las barbas de oro, podemos responder varias preguntas. La primera pregunta es, ¿en dónde se desarrolla el cuento? A ver, Daniel, ¿dónde se desarrolla la historia? No, en la serranía ecuatoriana. Exacto, muy bien, en la serranía ecuatoriana, porque está dicho incluso en el cuento. Bien. ¿Hace ¿Eh? cuánto tiempo atrás se desarrolló la historia, José? ¿Es muy antigua o es reciente? Pues si es que dice que hace mucho tiempo atrás, pues la historia fue hace mucho tiempo. Ah, sí, muy bien. Hace mucho tiempo atrás, no necesariamente la historia ya tiene cientos de años de existencia. ¿Y qué características hay en la historia? ¿Sobre qué se habla? José, ¿Cómo, profe, que no lo escuché? la historia, ¿de qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta la historia? Sobre cada Esta trabajo historia, de las personas Sí, de la serranía en ese pueblito. del trabajo de las personas en el pueblo. Muy bien, bien, Daniel. Entonces, este cuento nos relata cuáles son los oficios de las personas dentro de un mismo territorio. Bien, Daniel. Y al final, ustedes se dan cuenta de que hay un montón de líneas que dicen que era lo que hacían los hombres. Y al final hay 3 líneas para decirles qué hacen las mujeres. Entonces, las Sí. mujeres, ¿qué hacían? De acuerdo a la historia. Hacían menos cosas que los hombres. No hacían cosas, hacían menos cosas que los hombres. Pero ¿qué tipo de cosas hacían? Los hombres trabajaban en la tierra, en la agricultura. Los hombres se encargaban de construir las casas, de hacer los objetos de hierro, los zapatos, de cuidar los animales, etcétera. ¿Y las mujeres qué pues las hacían? mujeres eran parteras. Exacto, bien, José, eran parteras. ¿Qué más? Curanderas, Tenderas. Inclusive dicen que eran brujas. Entonces, brujas. si ven cómo cada uno le van dando una función. Entonces, estas actividades que nosotros decimos ahorita se llaman actividades de postlectura. Entonces, siempre que ustedes vayan a leer un cuento, cualquiera que este sea, tengan en cuenta las 3 que aprendimos hoy.
La primera, ¿cómo se llamaba? Prelectura. Prelectura. Bien, Daniel, dijiste prelectura. Y era todo lo que hacíamos antes. Y en la actividad de prelectura, ¿qué hicimos? Dimos nuestras ideas de qué iba a pasar en el cuento por la portada y por el título. Sí, Daniel. Entonces, leímos el título y de ahí imaginamos de qué iba a tratar la historia y cada uno propuso un tema. Todos nos equivocamos en esta vez. Luego hicimos el proceso de la lectura. Y en la lectura fuimos leyendo y realizamos luego otras actividades. ¿Cómo se llamaban las actividades que hicimos después de la lectura? Postlectura. Bien, Daniel. Post-lectura. Poslectura. Bien, José. Post-lectura. Y en las actividades de post-lectura, ¿qué nomás hicimos? Primero sacamos. Primero hablamos sobre los finales que nos gustarían que pasaran. Exacto, trabajamos en el final distinto, es decir, si no me gustaba el final, lo cambiaba. ¿Y qué más hicimos? Estefanía Carrasco. Ok. ¿Qué más hicimos? Ah, ya. También vimos... Usted nos había dado un final y nosotros lo cambiamos. Ya, cambiamos el final, pero también sacamos el vocabulario. ¿Se acuerdan que cuando fuimos viendo las palabras que no comprendíamos? Sí. Entonces, eso se llama extraer vocabulario. Y a veces cuando podemos hacer, siempre tenemos que hacerlo porque eso nos ayuda a aprender más. Las palabras que no entendamos con facilidad. ¿En dónde siempre encontramos el significado de una palabra? En internet. En internet. ¿Y en dónde más? En el diccionario. Exacto, bien, José, en el diccionario. Los diccionarios que ahora ya no se utilizan por lo general, pero que siempre tienen los significados de las palabras. Ahora, ¿ustedes quién creen que inventó el diccionario? ¿Quién? ¿Quién inventó el diccionario? Un hombre hace más de 300 años. Ya, puede ser, Daniel, que un hombre hace más de 300 Un años. hombre que sabía todas las palabras y su significado. Exacto, bien, José. Entonces, un hombre que sabía todas las palabras y sus significados. Ahora, yo les voy a contar algo. Profe, mire, mi mamá dice que quien inventó el diccionario fue la Real Academia Española. Exacto, bien, José, tu mami tiene razón. La Academia Española fue la que inventó el diccionario. ¿Saben por qué? Porque había mucha gente que quería hablar como quería. Y si yo me invento ahorita una palabra, yo la podía utilizar. Entonces, esto no les parecía bien. Y la Real Academia de la Lengua, como te dijo tu mami, fue la que hizo el diccionario. Pero luego de la Real Academia de la Lengua hay una mujer que hizo su propio diccionario. Y es uno de los mejores diccionarios, esta mujer. Ahora, volviendo a nuestro tema de lo que estábamos leyendo, este cuentito que acabamos de leer fue escrito también por una mujer, que es una mujer que escribe todavía y está viva, que se llama Fabiola Carrera Alemán. Entonces, esta mujer hace varios años se encarga de escribir cuentos para niños. Es decir, ella no escribe novelas, no escribe nada que sea para gente grande, le gusta mucho escribir para niños, porque cree que después de sus cuentos siempre hay una enseñanza. Entonces, por ejemplo, en este cuento, ¿ustedes creen que hay una enseñanza? ¿Aprendimos algo al leer este cuento? No. Ya, según Daniel, no aprendimos. José, ¿tú qué dices? Sí, yo pienso que sí aprendimos. ¿Qué aprendimos, José? Pues yo por mi parte aprendí muchas cosas que yo no sabía. Exacto, muy bien. Inclusive aprendimos palabras nuevas. Y esto del aprender palabras nuevas es lo que hacen varios autores. Nos ayudan a aprender palabras nuevas que quizá no entendemos. Entonces, yo les recomiendo que siempre que lean un libro y tengan problemas para entender las palabras, vayan rapidito al diccionario y la busquen. Inclusive ahora hay diccionarios como aplicaciones para celular. Entonces, para no cargar el diccionario, que en realidad sí es bien pesado, podemos descargar la aplicación en el celular. ¿Saben por qué no les recomiendo buscar en internet? Porque a veces el internet nos da 1001 significados de la misma palabra. Entonces nos quedamos medio como que, ¿y ahora qué significa la palabra? Entonces, más certero, más productivo es el diccionario.
Ahora, antes de terminar nuestro taller de hoy, quiero que me cuenten qué les pareció el taller y qué aprendimos hoy. José. Pues a mí el taller me pareció muy chévere y aparte lo que aprendí fue cuáles eran los oficios correctos para las personas y una historia que tampoco yo no conocía y también lo que dijo mi mamá, que quién fue el que inventó el diccionario. Ah, ya, bien, José, chévere. Daniel, ¿qué tal estuvo el taller? ¿Qué aprendiste? El taller me pareció muy chévere y aprendí cosas que, bueno, como lo de la prelectura, que yo solamente leía, no veía primero el título, y la de la postlectura, yo no hacía esos trabajos como ver si me gustaba el final o no, yo solo leía. Bien. Entonces, antes de terminar nuestro taller, para la siguiente clase, me gustaría que me cuenten qué tipo de historias les gusta leer para buscar unas historias relacionadas a las que a ustedes les gusten. Entonces, a ver, José, cuéntame, ¿qué te gusta leer? Historias muy fantásticas, historias de qué personajes. Cuéntame, ¿qué prefieres leer? Pues yo lo que prefiero leer sería entre acción y también acción y romance. Ya, muy bien. Daniel, ¿tú qué prefieres leer? Yo prefiero leer así futurista y con fantasía y ficción. Listo, muy bien. Entonces, la siguiente semana vamos a trabajar con 2 textos. Uno que le guste a cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, Ok. esto sería lo que vamos a realizar por en este taller. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana el miércoles. Les espero. Sí. Cuídense, chicos. No, pero tú estás escuchando. Para participar. Chao. Profe, Dime, José. la próxima clase mi mamá puede entrar para participar. Claro, por supuesto. Si quiere, con muchísimo gusto, dile que puede integrarse también a nuestro taller. Ok, profe. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Cuídense. Gracias.